Bienvenidos a un capítulo más de Hablando con Propiedad Intelectual, en el que seguiremos platicando con Manuel del Observatorio Nacional Ciudadano acerca de la piratería y el impacto que tiene a nivel social. Muchísimas gracias, Manuel, otra vez por tu tiempo. Y bueno, en el episodio pasado hablamos mucho sobre las funciones, bueno, incluso la naturaleza del Observatorio Nacional Ciudadano. Hablamos también brevemente sobre el ACAP Center de Michigan State University. Hablamos de la piratería en general y de este estudio, que creo que va a ser muy interesante hablar tanto de casos prácticos como también de los hallazgos que tienen de este estudio, ¿no? Claro, porque a mí me parece que a partir de los casos prácticos podemos tener una idea de la dimensión, el impacto y la gravedad que envuelven a la piratería, ¿no? Platicábamos en preparación al programa de cómo a veces el tema de la piratería está tan normalizado, en donde inclusive genera orgullo por el consumidor de piratería, y de alguna manera hasta se piensa, ¿no? Pues que está en un puesto, en un tianguis público donde hay también servicios del gobierno local, o a mí me tocó alguna vez que encontramos un puesto de películas pirata enfrente de una oficina de gobierno que se dedica a proteger la propiedad intelectual, y de alguna manera como que la gente dice, pues yo creo que no está tan mal o no es grave, que pues ahí está, ¿no? O no sé si estoy exagerando, que uno de los problemas de la piratería es la normalización de la piratería. No exageras en lo absoluto. Hay una frase en inglés que ejemplifica mucho todo lo que tiene que ver con piratería, que dice, if you can make it, you can fake it. ¿Sí? Que si tú tienes capacidad de hacerlo, pues puedes copiar cualquier cosa, piratear cualquier cosa. Y esto pues aplica a básicamente, yo diría como el 80% de los bienes y servicios que hay en una economía, ¿no? O sea, puede ser, me han platicado y lo vimos en el estudio, desde galletas de Starbucks, las famosas tejas de almendras, que había unas piratas que vendían en mercados públicos, puede haber cables, puede haber, ya lo platicamos en el programa anterior, agroquímicos, puede haber medicamentos, puede haber materiales médicos, puede haber ropa, bolsas, todo lo que puedas poner autopartes, juguetes, útiles. Entonces, la gama de productos que pueden ser piratas y servicios es infinita, ¿no? O sea, es muy, muy amplia, y eso pues da la posibilidad de que ya se vuelva algo tan ubicuo que no nos damos cuenta, ¿no? Que decimos, bueno, pues está ahí, como bien lo decías, ¿no? Está enfrente de esta oficina de gobierno, se está vendiendo, pasas por cualquier tianguis en México y dices, mira, aquí a la vuelta de los piratas, o si no es pirata es robado. Entonces, como que en nuestra cultura y en el contexto mexicano, la parte de piratería está normalizada, y también porque está en todas partes, ¿no? O sea, está en todas partes, uno no puede encontrar, yo dudaría que hubiera un solo mercado en la Ciudad de México o en el país que no tenga uno de estos productos. Incluso por una de las plazas de alto ingreso de aquí de la Ciudad de México, una vez estaba yo paseando y decía, mira qué curioso, están estos tenis con una banda tricolor. Y decías, bueno, esto es el trifolio, ¿no? El trifolio, ¿no? El trifolio, y ahí estaban, ¿no? Y la compañía paga impuestos y todo, pero está, ¿no? O sea, está en toda nuestra cotidianidad. Sí, y al final del día, pues darse cuenta de que tiene una implicación no nada más económica, ¿no? Digo, tú que estás en la industria de los juguetes, pues la implicación que puede tener un juguete pirata va mucho más allá de lo que pueda o no perder una empresa. Totalmente, justo por temas de salud incluso, ¿no? A los niños en el momento en que lo consumen, que pueden tener plomo, y que no cumplen con los estándares de seguridad, hablando de la industria del juguete, ¿no? Pero en otro tipo de industrias, pues también hay muchísimos riesgos, y también, bueno, mencionando, dando seguimiento a lo que comentabas, Marce, de cómo a veces el consumidor, su primer contacto con la propiedad intelectual es a través de la piratería, ¿no?
Y bueno, en este sentido también el estudio mencionaba un poco sobre la corrupción, ¿no? Que la corrupción también es lo que permite darle escala comercial a este tipo de delito, ¿no? Que tal cual la escala comercial está tipificada en la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, pero no sé qué hallazgos tienen en este sentido. Pues mira, en ese estudio lo que tratamos fue retratar la oferta de la piratería y estudiarla como si fuera una actividad económica ordinaria, ¿no? ¿Qué es lo que posibilita que haya piratería? Pues tienes un régimen de reglas, de instituciones que el pirata va a tratar de satisfacer para poder llegar a mercado. Y estas reglas, pues a veces tienen que ver con la interacción con autoridades, ¿no? O sea, si tú quieres vender X o Y cosa en la vía pública, pues se tiene que involucrar en las alcaldías los encargados de vía pública. Pero también puede haber policías, pero también puede haber otro tipo de autoridades o de gremios de comerciantes que van a estar cobrando pues por estar en la calle o por estar en un mercado establecido. Entonces, este tipo de esquemas de informalidad y a veces rayando hay unas fronteras como porosas entre la ilegalidad y la informalidad, pues han dado pie a que la piratería alcanza una escala comercial, ¿no? Esta escala comercial que en otras circunstancias en las que, por ejemplo, no hubiera corrupción o circunstancias en las que no hubiera un régimen de extorsión de grupos criminales, pues quizás no tendrían el alcance que tienen, pero como sí existe esto, pues es algo que ya que está, vamos a decirlo, la máquina funciona y mientras no haya algo que altere el funcionamiento de esa máquina, seguiremos con esta actividad. Podríamos decir que ya está presupuestado, ¿no? Dentro de la operación. Pues es que si tú hablas con cualquier puestero o hablas con cualquier sabe que pues para ponerse tiene que cumplir con ciertos pagos en tal fecha, en tal monto, y eso se descuenta de su estructura de costos, ¿no? Entonces es así, algo tan simple. Sí, como pagar la renta, ¿no? Como algo tan simple como pagar la renta. Y es parte del sueldo integrado también Y sabe también que al hacerlo está expuesto a muy pocos riesgos. O sea, el riesgo de que haya alguien que te vaya a detener, que te vaya a, por ejemplo, a denunciar o que te vaya o que tenga la intención de accionar todo el sistema judicial, pues el riesgo es muy bajo, ¿no? Hay que ser muy honestos, el riesgo es bajo, ¿no? Precisamente es una actividad atractiva, riesgo bajo, ganancias altas. Y justamente ahorita hablábamos del comercio informal, pero también leyendo el estudio se hablaba de una vinculación con el comercio formal que es necesario para que esto suceda, ¿no? Sí, esa fue una parte muy complicada de investigar, te digo por qué. Que las cadenas que están comercializando algunos bienes que pueden ser piratas no son tan, ¿cómo podría decírtelo? No te aceptan tanto que digas, este es grado de semejanza, no, es una cuestión ahí que puede ser de duda. Donde sí hay empresas formales que están involucradas está más en la parte del sector de comercio exterior, o sea, lo que son importadoras, ahí sí, porque ellas se limitan a decir, bueno, es que yo solo traigo estas cosas y me las compran y no hay ningún problema. Pero allí es donde tenemos que poner un poco más de atención, ¿no? Nuestras autoridades aduaneras tienen las capacidades y las facultades pues, para detectar esto cuando están ingresando al país. Y ya algo muy difícil es cuando ya ingresó al país, sí, claro, ya. Y ya se dispersó en los cientos de mercados públicos y en las cientos de empresas formales y en los cientos de estos, ya es muy difícil hacer algo, ¿no? Entonces, el sector formal también ya se ha documentado en otros países, no solamente en México, sirve como un intermediario. Y en la medida que este intermediario pues, no esté respondiendo o no sea tan sensible a estos temas de propiedad intelectual, pues va a facilitar, ¿no? Va a facilitar la conducta. Claro, porque, o sea, dices algo muy interesante, o sea, tenemos piratería de fabricación local, También, ¿no? sí, sí, sí. O sea, que sabemos sí, que hay sí. fábricas, que sabemos que hay lugares donde queman discos, o sea, pero también viene mucho de fuera, en donde lo hacen parecer como un producto legítimo en nuestras aduanas, que obviamente no tienen la capacidad para revisar todos los contenedores, pues sería una locura. Si se filtra el producto, ya al momento en que entra al territorio nacional, se vuelve prácticamente imposible detenerlo, ¿no? Sí, y se vuelve una carrera, ya lo decíamos en el programa, de
¿A qué le va a dedicar tiempo la autoridad? A investigar dónde anda una bolsa pirata, o dónde anda un quemador, o dónde anda X o Y cosa pirata, cuando tiene muchos otros temas que a su juicio son más relevantes. O sea, ¿qué le va a dar más peso, no? Como economista, siempre estamos pendientes de la escasez de recursos para los fines múltiples y alternativos que hay, ¿no? Entonces, una autoridad va a tener que tomar la decisión y va a tener que decir, tengo que priorizar irme contra esto versus la piratería. Entonces, la piratería siempre ha sido un delito de poca relevancia para las autoridades, a pesar de todas las implicaciones que tiene, ¿no? En el estudio ahí manifestamos que es un delito receptor. ¿Por qué? Pues porque da pie ex ante o ex post a muchas conductas, ¿no? Ex ante lo que podría ser cohecho aduanal, ex post lo que podría ser fraudes, robos de identidad, lo que podría ser también delitos contra la salud, delitos contra el ambiente, e incluso a conductas realmente graves, ¿no? Como pudieran ser trata de personas. Entonces sí es un delito receptor que está en la base de la pirámide y que por lo ubicuo que es y por todo esto, pues no se investiga, ¿no? No se investiga. Y digo, aquí aclaro, no se trata de que vayamos todos con una campaña de persecución penal muy agresiva contra estas situaciones, pero sí tendríamos que tener algún tipo de política criminal o de política pública que sí atiende y que sí le dé la importancia que tienen estos delitos. Y precisamente en el programa anterior hablábamos sobre el impacto que tienen ya sea las asociaciones, las organizaciones o la propia industria en la reforma a ciertas leyes o en la modificación de prácticas, ¿no? Una de ellas en relación con las aduanas que mencionabas es el padrón aduanero y la base marcaria de aduanas, ¿no? Que se logra incorporar para precisamente detectar temas de falsificación, ¿no? Y bueno, ahora está también la posibilidad la intención de reformar la ley aduanera para que también las aduanas de México, o en este caso la Asociación Nacional de Aduanas, tenga las facultades para poder asegurar mercancía, ¿no? Sí, que no es nada extraordinario, ¿eh? O sea, hay aduanas de muchos otros países que tienen esas facultades y que aquí, cuando hicimos las solicitudes de información, en ese momento era al SAT, pues decía, te respondían, no, es que yo no hago aseguramientos, yo no hago esto, pues revísate estos procedimientos administrativos en materia aduanera, y te mandaban una base ahí muy extraña donde no podías sacar nada, ¿no? O pues el de la base marcaria que mencionas, hubo tantas consultas, oye, pero ¿qué pasó después de las consultas? Yo no sé, ¿no? O sea, eso ya pregúntaselo a otras personas. A otras autoridades. A otras autoridades, pregúntale a Limpio, pregúntale a PGR en su momento. Entonces sí, en los temas de autoridades creo que también nos falta bastante, ¿no? O sea, y el papel de las asociaciones es crucial. ¿Por qué? Porque ellas tienen el conocimiento técnico y la experiencia de qué es lo que hace falta. ¿Quién conoce mejor su producto o quién conoce mejor sus servicios que las mismas empresas o las mismas asociaciones, ¿no? Entonces, en México sí hay, y a nivel mundial, industrias que se han coordinado, industrias que se han puesto las pilas y que mantienen políticas de cero tolerancia contra la piratería. Esto, pues obviamente depende, digamos que de las prioridades que tiene cada industria. Hay algunas que les pega mucho la piratería, otras que pues quizás digan, puedo vivir con ello, y otras que realmente pues a lo mejor ni siquiera lo conocen, ¿no? O apenas van entrando o están reconociendo que tienen un problema de piratería. Entonces, esta diversidad, esta heterogeneidad de industrias que sí saben lo que les pasa, industrias que están a la mitad, industrias que están en la base, pues sí genera respuestas institucionales pues muy distintas, ¿no? Hay industrias que cabildean mucho y que obtienen buenos resultados en términos de reformas, pero que al momento de que ocurren las reformas, pues no falta, ¿no? Que se reforma el tipo penal, pero que queda igual o peor que antes, ¿no? Porque se convierte en un tema de aplicación, y en los temas de aplicación, pues es donde se necesita pues, una operación mucho más fina, ¿no? Y ahí ya es un papel que le toca a autoridades, y que en lo personal creo que organizaciones de la sociedad civil como el Observatorio Nacional Ciudadano pues podrían ayudar ahí a mejorar la situación. Yo creo que tienes toda la razón, o sea, depende mucho de la industria, porque las industrias también reaccionan en la medida en la que se genera un riesgo evidente, ¿no? Al consumidor potencial.
Yo he escuchado muchas noticias y he leído notas acerca, por ejemplo, la industria tabacalera, que de por sí tiene luego malas reviews, pero sí les preocupa el tema de los cigarros piratas, porque Sí. además de que están manchando sus marcas, está generando un riesgo real, ¿no? al que compra estos cigarros piratas, ¿no? O en la industria del juguete, que son muy conscientes de la gravedad de que haya piratería. La industria del tequila también es muy La industria del consciente. tequila, los cosméticos, por ejemplo, todo lo que son artículos de tocador, perfumería, no sé, los plaguicidas que nos platicabas hace rato, me parecen un tema también muy sensible, ¿no? Sí, es muy sensible. De hecho, en este estudio incluimos un primer caso de estudio donde detallábamos el caso que comenté en el programa anterior de un agricultor que le había tocado, compró por error un plaguicida que era falsificado, le devuelven su producción y él no sabe qué hacer. Entonces, él como consumidor, a quien reporta qué pasa, entonces acude con la empresa hace las investigaciones y ya detectan, pues obviamente, que el producto que había comprado pues era falsificado, ¿no? Y entonces inicia todo un proceso de investigación, inicia todo un proceso de litigio, etcétera, y llegan me parece que en ese caso sí llegaron a identificar a los responsables y se inició toda una carpeta de investigación. Creo que sí, me parece, tendría que confirmarlo, sí, que sí hubo detenidos y sí hubo un cierre del comercio donde estaban operando. Entonces, ese tipo de situaciones pues dieron pie a que la misma industria reconociera la importancia de hacer estudios en la materia. Y curiosamente, en materia de plaguicidas, no solo está afectado por falsificados, ¿no? Ellos están en una dinámica más amplia de comercio ilegal, comercio ilícito, en el que se involucran pues plaguicidas que son falsificados, sin registro, los que son adulterados, los que son robados, etcétera. Y más o menos en el estudio que publicamos después de creo que fue un par de años después, habíamos encontrado que del mercado de plaguicidas, del 100%, el 25%, 20-25% era de comercio ilegal. Y de ese 25% no hay mucho consenso, más o menos la mayor parte era de sin registro sanitario y el otro porcentaje era entre falsificados y robados. Entonces, sí, todas las categorías tienen implicaciones para la salud, ¿no? O sea, si tú le pones nosotros no lo entendíamos mucho en ese momento, porque pues, ¿quién consume un plaguicida en casa más que no sea el matacucarachas, ¿no? el Raid o el Baygon o lo que ocupes? Pero para el sector agrícola es un insumo muy importante, es un insumo del cual depende si su cosecha sale bien o si se le echa a perder. Entonces, cuando aplican productos sin registro sanitario, pues no tienen la garantía de que aquello que le están aplicando a la planta le vaya a dar el efecto deseado. Y en el caso del falsificado, pues por fuera podrá verse igual, pero no sabemos si la molécula o la sustancia que tiene es la que dice que tiene o si está en una concentración mayor, entonces si lo aplican se van a quemar la planta, o si lo aplican y no era la concentración deseada o la requerida, pues van a quemar, o no va a ser útil y se los va a comer la plaga. O sobrevive la plaga y llega a tu mesa, con veto a saber qué. Sí, tal cual, ¿no? O sea, sí, y sí llega a la mesa, ¿no? O sea, ahí había datos muy espeluznantes de la misma autoridad de Senacica que periódicamente hace muestreos de alimentos y te mostraba, por ejemplo, que 1 de cada 2 verduras que hay en el mercado pues contienen residuos de plaguicidas no autorizados, ¿no? De todos modos hay que comer frutas y verduras, por favor. Digo, ¿no? Obviamente hay que tener, la concentración no es tal No, para que no, ocasione un daño, pero... Pero bueno, ese es el tema de decir, bueno, pues uno como usuario dices tú, ay, bueno, pues a mí la piratería de plaguicidas me tiene sin cuidado. No te tiene sin cuidado. Puede terminar en tu mesa. Sí. O piensas en piratería de cosas comunes, ¿no? La Ropa, bolsa, videojuegos, ajá. etcétera, ¿no? Pero no piensas en que podrías estar ingiriéndolo incluso, ¿no? O incluso si nos vamos a un plano más cotidiano, ¿no? Que no consumimos plaguicidas todos los días, cuando tú dices, ay, voy a hacer esta descarga ilegal, hubo una investigación, creo que era de Digital Citizen Alliance, que descubría que la posibilidad de que te robaran tu identidad, claro, aumentaba exponencialmente cuando tú estabas involucrado, descargabas ilegalmente películas o música o varias cosas así. Se robaban tu información y de repente pues ya tenías unas situaciones de fraude o situaciones de phishing
u otro tipo de exposición de datos personales, ¿no? Entonces, claro, sí porque abres la puerta, ellos te dan el dulce, que es la descarga gratuita, que lo que menos les interesa es la descarga, sino que les abras la puerta para que ellos puedan robarse. En lo que tú estás bajando algo, ellos se pueden llevar lo que quieren. Era lo que mencionaba en el programa anterior, que es un delito receptor, ¿no? Claro, o sea, te toda la da razón, pie sí. a otras conductas. Y justo hablando de eso, de descargas, recuerdo que también el estudio menciona mucho el streaming, ¿no? Y cómo el streaming también es ahora materia de estudio, ¿no? Sí, justo con el cambio tecnológico, decimos, hoy ya no es tanto la piratería física en discos o en DVDs o cualquier tipo de estos medios físicos, ¿no? O sea, si tú todavía los encuentras, ¿no? Si tú vas soportes materiales. Soportes materiales. Si tú vas a un mercado en alguna entidad del norte o del sur, pues todavía te los vas a encontrar, ¿no? Pero el cambio tecnológico ha sido impresionante y hoy ya tenemos a nuestra disposición pues contenido en un clic, ¿no? O sea, podemos entrar a cualquiera de estas aplicaciones de streaming y tener casi cualquier contenido. Pero también al margen de ese streaming legal hay un streaming ilegal. O sea, pasa mucho en otros países con señales pasó con la Liga Española de Fútbol, que tenían el famoso portal Roja Directa. Cuevana en Argentina. Cuevana en Argentina. Entonces, sí son conductas que van migrando al ámbito digital y que pues difícilmente van a dejar de cambiar, ¿no? O sea, es una cuestión que es natural, es propia del fenómeno de la piratería. Sí, están modernizando. También Sí. yo en algún artículo leía que ya hasta por WhatsApp, ¿no? O sea, tú pagas en el Oxxo y te mandan por WhatsApp la película o la música o no sé. A mí me pasó que hubo un libro muy famoso sobre el presidente de la República, salió un día y ya al día siguiente ya me lo estaban mandando por WhatsApp. Ah, ¿no? Digitalizado, ¿no? Digitalizado. Sí. Bueno, eso también los libros digitalizados también son digitalizado. O por Telegram, ¿no? Que creo que es incluso más común, ¿no? Entonces dices, bueno, pues, no, o sea, tan rápido salió ayer, yo ya lo tengo en mi WhatsApp, yo no pagué nada, ¿no? Digo, no lo descargué ni nada por el estilo. Porque pero quién sabe qué estás descargando. Porque quién sabe qué estoy descargando, ¿no? Entonces sí es una situación que cambia con la tecnología. Sí, con los libros, por ejemplo, en programas anteriores hablamos con Quetzalí de la Concha de Penguin Random House, que nos decía de este problema de compartir libros falsificados a través de Telegram, ¿no? Y bueno, también me llamó la atención que había un mercado también para la venta de usuarios y contraseñas de Sí, streaming. También aplicaba en videojuegos que son como pequeñas conductas, ¿no? Entonces yo siempre pensaba en la piratería como es una palabra muy rimbombante que es polisémica, ¿no? Es como en distintos nichos va teniendo como sus vertientes, ¿no? Entonces justo lo que mencionabas, la parte de tokens, la parte de props que vienen en los videojuegos, la venta de contraseñas, la venta de usuarios, etcétera, que son pequeñas, son microtransacciones, ¿no? Pero que al final del día, pues al titular de estas marcas, al titular de los derechos, sí le va a representar una minusvalía. Y otro ejemplo que podía ver en temas de videojuegos, y ahí venía mencionado, era la parte de cuando iban a liberar una compañía decidió liberar una versión pirata, como para que el mismo día las personas dijeran, ay, si está la opción legal y está la opción ilegal, me voy por la opción ilegal, pero el problema es que truquearon la versión ilegal y la pusieron en una versión incompleta. Entonces llegabas a una parte del juego, decían, lo siento, compraste la versión, esta es la versión pirata, no tienes el juego final, para que valores todo lo que hay atrás de una versión legal. Bueno, una buena estrategia de marketing también, ¿no? Es una buena estrategia de marketing, entonces fue... Y justo, y también esta parte preventiva que mencionábamos, o educativa incluso, pero también leyendo todo lo que hay atrás o lo que podría financiar, ¿no? Me llamaba la atención que era tráfico de armas, pornografía infantil, y había otro delito. Trabajo, ¿no? trabajo de menores, ¿no? También trabajo está de muy menores, y trata de personas. Narcomenudeo. Sí, porque digamos que no es que estén aisladas las conductas criminales, ¿no? Las conductas criminales están, y por ejemplo los mercados públicos son nidos, ¿no? De este tipo de conductas criminales, algunas permitidas, otras no tanto, pero por ejemplo en la investigación encontrábamos puntos de venta que en la mañana
vendían piratería y en la noche pues, se utilizaba para trasiego de drogas, ¿no? Entonces, o por ejemplo, huachicol, en su momento ahí en la zona de Puebla. Entonces, no es que estén separadas, ¿no? O sea, son conductas que se van nutriendo unas a otras. Sí, justo porque leía que se mencionaba cómo podría hacer uso de la logística y transporte, ¿no? Uh-huh. De un delito para poder usarlo en otro delito, ¿no? Así es, y ahí había un caso, era muy interesante si no me recuerdo, era de autopartes, era de autopartes, que hay bastantes bodegas por aquí en la ciudad, y que también se encontraban los aseguramientos de autopartes, pues también se encontraban armas, ¿no? Sí, la bodega sirve para muchas cosas. La bodega sirve para muchas cosas, ¿no? Entonces se comparten los recursos y es algo que es económicamente eficiente, ¿no? Entonces es algo que destaca de la piratería, ¿no? Compartes costos con otras actividades. Sí, y digo, al final del día, qué importante la actividad de la sociedad civil, de los observadores, de entidades como la que tú representas, en donde ponemos la luz, el reflector sobre esta conducta, sobre las omisiones en las que estamos incurriendo como sociedad, como autoridad, para tomar conciencia de la importancia de este problema, ¿no? Y creo que sin duda, pues sí, la participación de la sociedad civil como un agente de cambio y de propuestas constructivas, pues hacen la diferencia. Sí, y también concluir lo que hemos enfatizado en otros episodios, ¿no? De cómo un delito, que tal vez se trata como un delito menor, puede servir para otro tipo de delitos mayores al estar vinculados, ¿no? Y servir de financiamiento para otros delitos que podríamos considerar incluso más graves, ¿no? Exactamente. Pues oye, muchísimas gracias, Manuel, por traernos luz sobre este tema desde otra perspectiva. Y creo que pues al final del día todos tenemos que tener conciencia de las implicaciones que la piratería tienen para la economía, sí, pero también para la sociedad y para el tejido social también. Y los titulares de derechos de propiedad intelectual. Y los titulares de derechos. Y nosotros también como adultos, pues ser buen ejemplo para las generaciones más jóvenes y ayudarlos a entender de la gravedad de la piratería y no fomentarla, ¿no? Lo contrario. Y pues muchas gracias como siempre por acompañarnos. Nos vemos en el siguiente capítulo y mientras tanto no dejen de seguirnos en nuestras redes sociales, denle like, campanita, notificación, todo a nuestros videos y nos vemos pronto.